las 12:06. Buen provecho para todos nuestros oyentes, pero continuamos en la receta médica de la Z. Momento de presentar a nuestro segundo invitado. Sí, hoy tenemos al doctor Espedi García, un cirujano egresado de la UAS y egresado del Hospital Salvador Begotier. Aparte de eso, el doctor Espedi García fue a España, a la Universidad Las Palmas de Tenerife, donde hizo una especialidad de cirugía cardíaca mínimamente invasiva. Actualmente forma parte del staff de cirujanos cardiovasculares del Instituto Dominicano de Cardiología y es el gerente de servicio de cirugía cardíaca de Secanot. Buenos días, Espedi. Para mí es un placer presentarte como un médico joven, brillante, compañero de trabajo y ex, porque antes yo era perfusionista. Ay, ¿verdad? Sí, yo soy perfusionista, algo pero que tiene ahí en el bolsillo. Sí, no, yo duré 12 años en cardiología dando la perfusión, pero ya nos quedamos solamente en intensivo. Así que Espedi, placer de tenerte aquí. Bienvenido. Y vamos a hablar en sentido general de la cirugía cardíaca aquí en Dominicana. Buenos días, buenas tardes. Ya pues estamos en la frontera. Sí. Un saludo a todos los amigos que nos escuchan, a toda persona que nos escucha. Y antes de todo, quiero pedirle disculpas porque debí estar un poquito más temprano, pero lamentablemente por asuntos de trabajo, los cirujanos somos, no nos gobernamos con el tiempo. Entonces, quiero pedirle disculpas a usted y a todo el público por la tardanza. Claro que sí. Espedi, como tú tienes una especialidad en cirugía mínimamente invasiva, ¿qué tú prefieres o a tu modo de ver, cuál es más conveniente? ¿La cirugía tradicional de rajarle el pecho al paciente pecho abierto o hacerla off-pump, o sea, fuera de bomba? ¿Cuál ha demostrado que tiene mejor pronóstico para el paciente? Sí, mira, hay varias cosas, varios conceptos ahí que vamos a aclarar para que el público nos entienda mejor. Cada procedimiento, un procedimiento absolutamente no es superior a otro. Cada uno tiene su momento, cada uno tiene su indicación, cada uno tiene, digamos, el cirujano tiene que decidir cuándo usar uno y cuándo usar otro. La cirugía mínimamente invasiva se refiere, y en sentido estricto, cuando se habla de cirugía mínimamente invasiva en cardíaca, se refiere a la cirugía que obvia la esternotomía media. Es decir, ¿Qué es esternotomía media? Esternotomía media. Las cirugías cardíacas se hacen haciendo una incisión vertical en el esternón. O sea, ese hueso que nosotros tenemos en la parte anterior del pecho, ese hueso nosotros lo seccionamos verticalmente en dos partes, para exponer todas las estructuras cardíacas para nosotros poder hacer los procedimientos. Cualquier cirugía cardíaca que obvie hacer la esternotomía media, que es la apertura del esternón, ya tiene el mote de mínimamente invasiva. Y nosotros la utilizamos para hacer procedimientos valvulares sobre todo. También se pueden hacer procedimientos coronarios, pero conllevan un poco más de logística, algunos instrumentales más específicos y todo eso. Ahora, cuando tú me hablas de cirugía off-pump, ya ese es otro concepto. Porque la cirugía tradicional en cirugía coronaria, cuando hay enfermedad coronaria, nosotros hacemos las derivaciones, los puentes o bypass, como el público lo conoce, el público en sentido general lo conoce. Las derivaciones aortocoronaria o los bypass coronarios normalmente se hacían de manera tradicional introduciendo el paciente en circulación extracorpórea. O sea, tú que trabajaste muchos años en perfusión, no percusión como algunas personas entienden. No, yo hago las cosas, yo soy tamborera también. También, bueno. Claro. Toca los timbales. La perfusión consiste en mantener el paciente, mantener el corazón y los pulmones del paciente mediante una máquina mientras el cirujano tiene el corazón detenido para hacer cualquier procedimiento. La cirugía coronaria tradicional consistía en introducir el paciente en esa máquina para tener el corazón totalmente parado, detenido, mientras el cirujano hacía los puentes coronarios.
Esa es la cirugía tradicional. Nosotros hemos hecho énfasis en hacer el procedimiento con el corazón latiendo. O sea, nosotros hacemos la anastomosis coronaria con el corazón latiendo. Para nosotros, y lo han demostrado muchos estudios, es un procedimiento mucho más fisiológico porque no detiene la función cardíaca. Es un procedimiento que economiza sangre al paciente porque tiene menos posibilidad de sangrado. Además que también sabes que el hecho de introducir al paciente en circulación extracorpórea conlleva a una serie de eventos inflamatorios y pérdida de plaqueta que hay que reponerla después. Sí. Eso es importante, eso que dices. Y me gustaría saber, Espedia, tú como cirujano, yo como clínica y también Mildred y Leana, que actualmente hace medicina clínica cardiológica, ¿tú entiendes que a pesar de la evolución que ha tenido la cirugía, los procedimientos invasivos en cardiología, ¿tú entiendes que a ustedes les siguen llegando tarde los pacientes, sobre todo los valvulares? Sí. Lamentablemente, tengo que reconocer que es así. A nosotros nos gustaría mejor ver el paciente valvular que está en una etapa muy temprana, ese paciente que tú dices, bueno, vamos a darle seguimiento con eco cada 6 meses, anual, para ver cómo va tu función, para ver si te vuelves así sintomático, para ver si hay alguna respuesta hemodinámica, si el corazón se dilata. Me gustaría ver ese paciente temprano y darle seguimiento y no verlo cuando ya el paciente tiene una fracción de eyección deprimida, o sea, una función ventricular que ya está deprimida, cuando ya el corazón empieza a claudicar. Claro. Sería lo ideal, pero lamentablemente siguen llegando los pacientes un poco tarde, y eso pasa también con los pacientes coronarios. Generalmente son pacientes que llegan ya cuando ya no pueden ni siquiera caminar una calle. Claro. Porque la enfermedad coronaria está muy avanzada. Claro, eso que dice Claudia es algo muy importante, el momento quirúrgico adecuado para el paciente, porque no tiene, yo por ejemplo he visto pacientes que lo han sometido a cirugía, pero que sin embargo el pronóstico y la evolución no se ha modificado en nada, porque ya lamentablemente el paciente llegó en una etapa muy avanzada. Eso es algo que hay que tenerlo pendiente, tanto los cardiólogos, que referimos a los pacientes, a ustedes, porque no tiene sentido, señores, que ya ustedes envíen un paciente que no vale la pena someterlo a un procedimiento riesgoso, porque es riesgoso, costoso, que muchas veces ni siquiera se lo cubre su ARS, y por en sí, aunque se la cubre, hay ciertos gastos que ellos tienen que hacer. Entonces el momento quirúrgico es crucial. Sí, pero eso es la vida, doctor. ¿Y a qué se debe eso que usted acaba de decir, de que los pacientes llegan tarde? ¿Qué factores podrían influir en que esos pacientes no sean operados a tiempo con una patología cardíaca? Son factores múltiples, empezando por el factor social. Nosotros tenemos pacientes en pueblos aquí que no tienen acceso a un especialista en el momento indicado. Es quizás el primer punto, porque el paciente que vive en las áreas urbanas tiene mucha facilidad de ir donde un médico, un cardiólogo, un internista, cualquier especialista. Tú vas donde un especialista que incluso no es del área, tú vas donde un neumólogo, y dentro del examen que te hace te dice, óyeme, pero yo veo que tú tienes un soplo, o escucho un soplo, o según lo que tú me cuentas, tus pulmones están bien, pero tú te cansas muy rápido, puede ser que tú estés haciendo una falla cardíaca, y el paciente es evaluado. Pero el paciente de las zonas rurales, que nosotros tenemos mucho, la mayoría de los pacientes que nos llegan son pacientes de zonas rurales donde no tienen acceso muy fácil a un especialista o un médico en sentido general, no tienen facilidad para estudios, porque después que tú cruzas los peajes, no todos los hospitales tienen un aparato para hacer ecocardiografía, aunque tengan el cardiólogo. Muchas veces está el cardiólogo, pero el cardiólogo tiene su estetoscopio y oye, ausculta, pero no te puede hacer un eco, no te puede hacer una resonancia, no te puede hacer una tomografía. Una resonancia, eso es, ya tú sabes. Bien, entonces, la falta de eso hace que el paciente, sobre todo de las zonas rurales, el paciente pobre,
Además el costo, porque acuérdate que por suerte ahora la mayoría de los pacientes va teniendo seguro, tiene SENASA subsidiado, que ha ayudado muchísimo. Es un cambio. Claro. Totalmente. Pero sí. La atención médica en sentido general, aunque el paciente tenga un seguro, conlleva costos. Ustedes estaban hablando ahorita del el copago. El paciente va con un seguro, pero cuando va donde el médico tiene que pagar una diferencia, y no siempre el paciente tiene esa diferencia, aunque uno lo vea 300, 500 pesos para los pacientes de las zonas rurales. Eso es mucho dinero. Claro. Pero también está el descuido de los pacientes. Hay pacientes que se les ha diagnosticado y se supone que usted debe de ir periódicamente a su consulta. No sé si es que no se ha educado en ese sentido, porque a veces es que quizá como médico no nos detenemos a educar de la gravedad, de la potencialidad de que esa patología evolucione o enfermedad. Y en muchas ocasiones lo diagnostican y vuelve a los 5 años donde te deteriorado totalmente. Tenemos muchos de esos casos, sí. y anecdóticamente tenemos docenas de eventos de que el paciente tiene el diagnóstico hecho, se prepara para cirugía y de buenas a primeras dice, no, yo hablé con un compadre mío y me dijo que no me ponga eso ahora, que es una cirugía muy riesgosa, que yo qué. Sí. 2 años después, o 1 año y medio después, 3 años después, el paciente viene con una falla cardíaca severa y muchas veces tenemos que decirle, mira, tu patología es quirúrgica, pero ya pasó el tiempo, porque en cirugía cardíaca, la cirugía cardíaca tú trazas dos líneas donde tú no puedes estar ni en este lado antes ni en este lado del después. Tiene que estar dentro de ese periodo que es correcto hacer la cirugía, porque como tú decías ahorita, le hacemos el procedimiento en el área cardíaca, en el área cardiológica, todas las cosas están muy protocolizadas. Porque pocas especialidades tienen tanto protocolo para todo como en cardiología. Pienso que nosotros y oncología está muy protocolizado. Entonces, tú haces un procedimiento, yo particularmente como cirujano, yo digo, veo un paciente coronario y digo, si yo revascularizo ese paciente al año no va a tener mejoría relativa, pero al año va a estar igual. Si al año ese paciente no tiene una mejoría significativa, para mí el procedimiento fue un fracaso. Cierto. Pero hay que tener ética también para decir eso a un paciente. Por ejemplo, tener tú la conciencia de decirle, mire, yo no lo puedo operar. Así, y decirles quizás su pronóstico. Eso es algo que es importante y es bueno recalcarlo, Claudia. Nosotros debemos insistir siempre en eso. El paciente no es una cifra. Claro. A ti te hace falta el dinero para vivir, pero el dinero que debe ganarte con honestidad y con ética. Exactamente. Yo no puedo entrar un paciente a cirugía, a un procedimiento tan riesgoso, tan costoso, solamente porque va a pagar. Eso no me cabría en la cabeza. Claro. Eso es tener ética. No, y nosotros hemos avanzado mucho aquí en Dominicana. O sea, nosotros tenemos estudios que nos dicen si en realidad vale la pena meter al paciente a una sala de eso que dice el doctor Espedi, dándole soporte. Por ejemplo, yo por eso insisto mucho en lo que es la segunda opinión. ¿Por qué? Porque el paciente, cuando se es diagnosticado con una patología de cualquier área y tiene la oportunidad de buscar una segunda opinión, el paciente se concientiza más, se edifica más y toma una decisión más correcta. Y en esos casos hemos visto pacientes que van a ser operados que no necesitan ser operados. Y me imagino que te ha ocurrido a ti en otras muchísimas veces. Entonces, es un llamado que hacemos a que busquen otra opinión. El médico no no debe sentirse mal. O sea, es un derecho que le asiste al paciente. Al contrario, yo a buscar una segunda opinión. Todo lo contrario. Pero ocurre el caso de que muchas veces el paciente se siente acorralado por el médico y le dice, no, hay que operarte. O sea, pero el paciente no tiene una emergencia ni tiene una urgencia. Y una de nuestras funciones aquí precisamente es concientizar a la población, es concientizar a esos pacientes que tienen alguna condición de salud y probablemente van a una cirugía, pero a lo mejor no es necesaria. Muy bien. Vámonos con el público, pero antes preguntar si es necesario que el paciente converse con su anestesiólogo antes de someterse a una cirugía cardiovascular, doctor. Como todo procedimiento quirúrgico, la visita peranestésica es esencial, obligatoria. Es lo que
lo Una que le da conexión. garantía y seguridad al paciente de que se va a poner, recuérdate que el anestesiólogo, sobre todo en la parte cardíaca, en la cirugía cardíaca, el anestesiólogo es prácticamente quien tiene la vida del paciente en las manos. Y eso ocurre en cualquier procedimiento quirúrgico, en cardíaca es todavía más. Entonces la visita preanestésica es esencial y obligatoria. 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Buenos días. Receta médica. Buenos días, licenciado Roberto. Adelante. Le saluda Sergio Tomás Tavera, Adelante, Sergio. desde Higüey. Saludo para esos profesionales de la salud que están ahí en las recetas médicas de la Z. Gracias. Sí, yo, independientemente del tema que ustedes están tratando, más bien lo que quisiera es aprovechar esta oportunidad, esta plataforma de salud, para hacer una solicitud al Ministerio de Salud Pública, para que nos ayude con la instalación en Higüey de una unidad de quimioterapia. Saben ustedes que nosotros estamos a una gran distancia de la ciudad de Santo Domingo y nuestros pacientes de cáncer tienen que viajar, y ya ustedes saben, hacia esa ciudad, hacia la ciudad de Santo Domingo, y ya ustedes saben el esfuerzo y el gran sacrificio y todo el tiempo que se pierde para aprovecharlo e ir a tratarse allá. Entonces quisiéramos que nos ayuden con esto, aunque se instale en el Hospital General Nuestra Señora de la Altagracia, que es bastante amplio y bien espacioso, que nos ayuden con la puesta en funcionamiento de esa unidad de quimioterapia. Ahí está hecha. Bien, yo creo que eso es muy importante. Sí, claro, muy válido. Y muy válido. Buenas. Receta médica. Adelante. Hola. Adelante. Quiero hacerle una pregunta al neurólogo. Al urólogo. Al urólogo. Adelante. Oiga bien, yo me operé de una hidrocelia hace 25 días. Y en uno de los puntos tengo una erección. Fui al urólogo. El urólogo me recetó una crema llamada Nevaco. Y esa crema lo que ha hecho que me imploraron más esa situación. ¿Qué hago en este caso? Adelante. Bueno, cuando se hace una cirugía, siempre el reposo, el tiempo, son dos factores muy importantes. Muchas veces el paciente no tiene reposo adecuado. Una cirugía en el escroto, el paciente debe estar en reposo. Si se moviliza, la misma movilización puede producir inflamación. Yo lo que le recomiendo es que repose, lleve el tratamiento que le indicó su urólogo y espere por lo menos unos 5 o 7 días para volver de nuevo a la consulta. Buenos días. Receta médica. Buenos días. Adelante. ¿Cómo están, doctores? Adelante. Doctor, una pregunta. Yo hace muchos años tengo en el pecho, la parte del esternón, vamos a llamar así, lado derecho, en la parte superior, un hueso que sobresale, levantado en el pecho. No me presenta ningún problema, no me molesta, pero está ese hueso que sobresale, que se nota de lejos cuando estoy sin camisa, que tengo un hueso levantado ahí. No sé producto de qué fue, no puedo decirle cuál fue la razón. Y quisiera saber qué se puede hacer con eso. Gracias. Adelante. Bueno, en realidad eso es un área que no es la parte de cardíaca propiamente dicha. Eso al parecer es un sobrehueso, que son formaciones óseas que sobresalen de los huesos normales, como apéndices óseos que se forman en los huesos normales. Si no le ocasiona ninguna molestia, ningún percance, pues lo ideal es que lo deje tranquilo, porque sería someterse a un procedimiento para nada. Sí. Claro. Es muy frecuente si la gente se mortifica mucho. Sí, claro, que cree que es un tumor, pero es bueno como quiera que lo evalúen. Claro. O sea, es correcto. Receta médica, buenas. Adelante. 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 Sí, le estoy llamando Baja un poquitito el volumen, por favor. desde San Juan de la Maguana. Ajá. Voy a tratar de dos temas muy cortos. Uno relacionado con la vacuna.
que el señor presidente lo haga obligatorio. Todo trabajador en donde trabaja tiene que presentar la cédula y la tarjeta de que ya se vacunó. En todas partes, en las escuelas también. El otro tema es que por favor, es el mes de las madres. No se ha escuchado en ninguna radio, televisión, ni celular, ni guagua el himno a las madres. Por favor, pónganselo, y si usted se lo olvidó, recuérdenselo a Alvarito, que no lo va a solicitar. No, pero no lo van a Muy buenas tardes. Gracias por Gracias. Pero quisiera saber si es mito o realidad de que la cirugía cardiovascular es una de las más jóvenes entre esa especialidad, doctor. ¿Qué hay de Sí, cierto en eso? es una de las más Tú lo ves jóvenes. joven a Expedi. Sí. Pero la cirugía cardíaca como procedimiento es uno de los más jóvenes. Realmente la cirugía cardíaca tiene su auge y tiene su origen, digamos, a partir de los años 50, cuando Gibbon diseña la máquina de circulación extracorpórea, que es lo que permite al cirujano cardíaco hacer los procedimientos cardíacos con el corazón detenido. Es imposible al momento actual, a menos que usted haga un procedimiento endovascular, es imposible para nosotros cambiar una válvula, reparar una válvula con el corazón latiendo. Entonces, es a partir de los años del 53, cuando esa máquina se pone en funcionamiento, que la cirugía cardíaca toma realmente el auge como especialidad. Porque antes se hacían procedimientos, pero más bien eran procedimientos rústicos, que no se parecen en nada a lo que nosotros hacemos hoy en día. Muy bien. Llegamos al final, doctora Mildred. Bueno, lamentablemente, Expedi, creo que es motivo para que otro día sigamos conversando sobre la cirugía cardíaca. Para mí es un placer, no solamente porque tú eres una persona joven que ha sobresalido aquí en nuestro país, y yo sé de tus habilidades, ya que muchas veces yo fui tu perfusionista, ¿no? Así que gracias por venir a este conversatorio con todo el pueblo dominicano, porque eso es la Z, el pueblo. Así es. Así. Doctora Claudia. Bueno, gracias a nuestros radio oyentes, volviendo a reiterar el llamado a la vacunación, a todos los que faltan por hacerlo. Gracias a mis colegas que me acompañan en la cabina, y gracias de verdad, Expedi. Me gustó muchísimo verte, muchísimos. Yo diría que el año pasado no te vi, pero de verdad que muchas gracias. Doctor Pablo Mateo. Sí, muchas gracias. Gracias a Todopoderoso que nos permite culminar este programa. Felices de haber podido transmitir el conocimiento a la población. Gracias a nuestro invitado, doctor Expedi, a los colegas, a ti, Roberto. Y ante todo, y darle las gracias a ese San Juanero que llamó, felicitar al Día a las Madres, porque ya nos veremos el próximo miércoles. No, tú tienes que cantarnos el próximo miércoles. También Día de las Madres, así es. Doctor García, sus palabras de conclusión en cuanto al tema, donde también se encuentra usted, contacto y todo lo demás. Adelante. Cómo no, gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir con ustedes, amigos de antaño, de hace tiempo. Claudia, tenía muchísimo también que no la veía. Un placer. Gracias. Estamos en el Instituto Dominicano de Cardiología, en Secanot, en Max Center, a su servicio. Y antes de irnos, quisiera recordarle tanto a todos los que nos escuchan, sobre todo cardiólogos, internistas y cirujanos cardiovasculares, que la próxima semana será el Congreso Internacional de Cardiología y primer Congreso de Cirugía Cardiovascular de nuestro país. Primer congreso. Primer Congreso de Cirugía, de la Sociedad de Cirugía Cardiovascular. Buenísimo. O sea que es una sociedad realmente joven, nueva, que ha estado proyectándose. Y la próxima semana será nuestro congreso. Excelente. Nuestros oyentes que permanezcan en la sintonía. Hasta el próximo miércoles. Deportes en la Z.